Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios. Espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Mateo, el versículo 16, mi estimado pastor. Amén, hermano. Vamos a Carlos. leer los 3 hasta el 3 18. versículos. Sí, señor. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo ve el pasaje? Interesante. Sí, es muy interesante porque da de alguna manera varias enseñanzas. En una de ellas deja ver que quienes ayunan, una vez terminado el ayuno, deben de lavarse, organizarse, con el único fin de no aparentar lo que ha pasado durante el día. Porque pues eso era lo que hacían los fariseos. Usted sabe que los fariseos vivían de la apariencia. Usted lee en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Mateo, hay 11 hay, y están relacionados con la doble imagen de los individuos que aparentan y no son. Y aquí Jesús está diciendo precisamente a los discípulos que ellos, a diferencia de los señores fariseos, deben de tener una manera diferente en la forma de presentarse ante la sociedad, ante los demás, después de un ayuno. Sí, es la tercera referencia en relación a la justicia, que yo alguna mencioné que era como un tipo de justicia religiosa, en la cual se menciona este hecho. En relación con la ofrenda es uno, en relación con la oración y con el ayuno. Y nuevamente alude a lo mismo, ¿no? A que existía una forma incorrecta de hacerlo, y él viene y pone en orden el quehacer del ayuno, eliminando ese primer concepto, ¿no? No sean austeros, no pongan un rostro triste frente al hecho de haber ayunado, como para que todo el mundo se percate de que ustedes estaban ayunando, pero en el sentido de que ellos lo que buscaban era mostrar una imagen de piedad. O sea, ay, son muy piadosos, qué relación la que tienen con Dios tan cercana, por lo que hacían al ayunar, y perdían el enfoque acerca de lo que significaba en realidad el ayuno. Qué importante ese aspecto. Ahora, hablando de ayunar, ahí también hay una muy importante discusión, porque la gente, buscando justificar sus acciones, se han inventado cualquier clase de ayuno, ¿no? Por ejemplo, el ayuno para muchos hoy es privarse de usar la tecnología en un día. Para otros es comenzar a las 8 de la mañana e irse a almorzar a las 12. Para otros, el ayuno es como un reto de a sí mismo, en el sentido de quién aguanta más. Entonces conozco personas que han tenido la osadía de decir que ayunaron 41 días. Le ganaron a Jesús. Le ganaron a Jesús. Entonces, las personas no han entendido el verdadero sentido del ayuno. En el orden bíblico, el ayuno se daba
por situaciones complejas que podían ser nacionales o familiares. Como el caso de Israel cuando estuvo amenazado por Amán. El caso de Esther, El caso de Esther cuando se convocó al ayuno. y Mardoqueo. La muerte de Moisés. La muerte de los líderes religiosos en el pueblo y monarcas en el pueblo de Israel. Expresaban un luto a través del ayuno. Ustedes recordarán que una vez se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no hacen como los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan? Que ellos ayunan, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? La respuesta de Jesús fue sencilla. ¿Pueden estar de luto los que están de boda? La respuesta es no. Jesús dice: bueno, yo estoy con ellos, están de fiesta. Cuando yo me vaya, entonces ayunarán. Es importante que entendamos que en la Biblia aparecen más de 50 clases de ayunos, entre ellos el ayuno de los malos. Ustedes recordarán aquella vez que los judíos dijeron: no comeremos ni beberemos hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ellos dijeron: hasta que él no muera, no vamos a ayunar. Perdón, no vamos a gustar alimento. Porque las personas, en sus pretensiones, piensan que por determinadas acciones, pues de alguna manera, como que mitigan esa sed que tienen. En el caso de los judíos, de odio, de venganza. En el caso de el fariseísmo, de aparentar lo que no son. Y a eso es a lo que Jesús está atacando aquí. Cuando uno lee el capítulo 58 del libro de Isaías, leámoslo, que vale la pena tener en cuenta, mi pastor. Isaías 58, hay un caso que es muy interesante. Mire lo que el Señor Jesús enseña. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí, en este análisis que queremos hacer acá, o que pretendo plantear, quiero dejar sentado el verdadero oficio del profeta, que era denunciar el pecado, no era adivinar la suerte. Mire lo que dice. ¿Qué buscan? Que buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dos cosas que Dios enseña aquí. No sé si ustedes la habrán captado. La primera, que las personas que se convierten en adictos al ayuno, porque hay adicción al ayuno. Hay gente que tienen como israelitas día determinado para esta actividad y lo hacen inclusive sin razón, sin sentido, solo porque dijeron: tal día voy a ayunar. Y pasan 20 años y están en la misma. Y eso los lleva a un grado de justicia personal en relación a su vida devocional que incluso le faltan al respeto a Dios, porque le dicen: es que ayunamos, es que hicimos, y tú no haces. O sea, están llevando a Dios a que se someta a ellos por el hecho de que ellos, ¿qué? Ayunaron. Eso no se llama ayuno, eso se llama huelga. Eso es una huelga, eso es una protesta.
Sí, contra Dios. Y me llama mucho la atención lo que sigue diciendo. Claro. Porque Dios les explica que más allá de lo que ellos piensan, Él sí sabe por qué ayunan. Claro que sí. Leo el versículo Claro. 4, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pero mire 3 cosas que pasaban en unas personas muy religiosas. Oprimían al pobre, ¿cierto? Sí. Eso es lo primero que el Señor cuestiona. Y lo otro, lo que acaba de leer Felipe, que es verso Para contiendas y debates ayunáis. para contiendas, y 3 para debatir, y 4 para golpear. O sea que los llevaba inclusive a la violencia bajo el concepto de que ellos eran mejores que los demás. Y vea, viene a mi mente lo que viví yo por ahí en el año 72. En una iglesita se han levantado unos profetas y bajo la apariencia de piedad que se llevaban a los cristianos al monte a orar y ayunar, cuando llegaban al culto tenían tal autoridad, entre comillas, espiritual, que en el momento de la presunta profecía ordenaban golpear a las personas. Entonces yo, por ejemplo, estuve en una de esas profecías donde decía, el Espíritu Santo dice que saquen a fulano y le den garrote en el cañaduzal. Y la gente lo creía porque quienes lo decían tenían ¿qué? Apariencia de piedad. Se iban a ayunar al monte. Y Dios está diciendo aquí que así no funciona el ayuno. Que eso no tiene sentido. Que el abstenerse de alimento en ninguna manera autoriza a nadie para oprimir, para contender, para debatir y mucho menos para golpear al semejante. Es interesante cómo ellos, de alguna forma, puedo yo deducir del texto de Isaías, las palabras del Señor a través de su profeta, que cómo hacían ellos, los que practicaban este ayuno, para poder definir quién tiene más autoridad que quién. Es algo así como una competencia. Como una competencia basado en que yo ayuno más que usted, entonces yo tengo más autoridad. O ¿cuánto ayuna usted? Ah, no, yo ayuné tanto, entonces yo tengo un mayor rango o mayor grado de respeto. Algo así, ¿no? El justificar una presunta vida devocional que no tienen. Y aquí, punto seguido, el Señor les dice cuál es el ayuno. Les dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Cuestiona. No, a mí no me van a convencer con la apariencia, es lo que más o menos Dios quiere decirles, ¿no? Y luego les dice cuál es el verdadero ayuno. Leámoslo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Qué maravilla de enseñanza, ¿no? Mire todo lo que él está diciendo. No es más bien el ayuno que yo escogí, que tiene que ver primero con desatar las ligaduras de impiedad. Es decir, primero se es. Ellos eran impíos. Y 2 maneras de mirarse el término. 1, que los que lo practicaban no tenían la autoridad moral para hacerlo. Y 2, que bajo esa figura tenían a la gente cautivada. Y él dice, hay que romper con eso. Luego sigue diciéndoles que suelten las cargas de opresión
y dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Porque pues resulta que ellos eran muy buenos para imponer, pero no eran tan buenos para resolver o para ellos hacer. San Mateo capítulo 23 comienza diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, háganlo, pero no lo hagan como ellos, porque ellos dicen Pero no hacen. y no lo hacen. Es más, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, Y ellos no quieren moverlas ni con y un ellos dedo. ni con un dedo. Entonces aquí Dios llama a que las personas, antes de decir, hagan, porque en eso es, o en eso se encierra la verdadera práctica cristiana. No en decir que soy, no en aparentar que soy, sino dar los frutos reales de lo que soy. Como hemos venido diciendo en algunas enseñanzas pasadas, primero se es para después hacer. Y él sigue diciendo en el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando ve al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Tremendo. Tremendo, porque recuerde que la ley se resumía en 2 palabras: amar a Dios Y a tu prójimo. como a ti mismo. ¿Y cómo es que cuando veo la necesidad del hermano yo me escondo para no ayudarlo? ¿Cómo es que me doy cuenta que alguien tiene hambre y no comparto con ellos? ¿Cómo es que veo la necesidad del semejante y yo, teniendo poder para solucionar, no me preocupo en lo mínimo? Y esto es grave, porque inclusive uno lo ve hasta en las familias, donde ni a los padres, ni a los hijos, ni a los hermanos les preocupa el bienestar de su propio núcleo familiar. ¿Usted sabe cuántos ancianos hay hoy sin hogar? El año pasado, la estadística decía que habían 35,000 ancianos sin hogar, esperando que papá Estado vea por ellos. Me llamó mucho la atención que entrevistaron a algunos y decían: sí, yo tuve 8 hijos, yo tuve 5 hijos y los eduqué y son profesionales. Pero nada. Y hay casos dentro de los cristianos que por no soportar al anciano buscan más bien un centro donde no me cause molestia. Los dejan y no se vuelven a acordar. Yo soy testigo. Recuerdo que alguna vez un anciano que fue diácono en la iglesia, que levantó una familia, que les dio valores, que Dios lo bendijo y dejó su propiedad, compró su propiedad. Un día me he dado cuenta que la familia lo ha llevado a un centro para ancianos y yo me he dado cuenta y he ido, y la respuesta del anciano es llorar de una manera terrible, teniendo su pensión, teniendo su casa, teniendo sus ingresos, y su familia prefieren no hacerse en cargo de él. Pues no vaya a creer que el pasaje está lejos de eso, porque si yo no tengo cuidado de mi familia, ¿qué puedo esperar de mi comportamiento hacia los demás? Más allá de que ayune, que ore, que vigile, que vaya a culto, que dé ofrendas, que dé diezmo, pues hay una práctica que está faltando y que la Biblia dice que se debe de hacer. Sí, pero es que de algún modo bueno, no sé, ¿qué piensa usted de esto que va a decir a continuación, no?
la idea, la presunción inicial acerca de que el ayuno hace que Dios tenga que responder de la manera que yo quiero, cambia el verdadero sentido del ayuno en la practicidad. Porque en quien debe ocurrir el cambio y en consecuencia de ese cambio hacer eso que dice el texto es en mí. O sea, mi cercanía con Dios genera cambios en mi hombre interior y yo sí de verdad puedo adherirme a los principios que Dios establece. Más allá de que yo presuma posterior a ayunar X cantidad de días que mi altura moral es superior a la del resto y que yo tengo pues la capacidad o el poder o la condición para señalar al otro al punto de convertirme pues en su verdugo. Entonces digamos que se cambia por completo el sentido. No, y que va más allá, exigirle a Dios. Es que el texto no es como dice. Sí, al principio del texto dice que es que ¿por qué no nos respondes? ¿Qué pasa si yo he ayunado? Y eso sí que pasa en la actualidad. Es profundo. Sí, y pasa porque usted no ha escuchado que hay personas que le recomiendan, no, eso o ayune tantos días y Dios le responde. Diagnóstico como el médico, ¿no? O sea, no sé, y no pues caer en el otro extremo, ¿no? De que es que no, el ayuno no se debe practicar, no, el ayuno sí, pero a la manera bíblica, no a nuestro modo. Es que Pablo da unas directrices muy interesantes en toda el ejercicio de la vida devocional. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también tengo que orar con entendimiento. Entonces, voy a ayunar. El ayuno es parte integral de la vida del cristiano. Pero debo de saber cuál es el verdadero ayuno. Más allá de pensar que es no gustar alimento. Porque ellos tenían la práctica. Comenzaban el viernes y no gustaban alimento hasta el sábado a las 6, por ejemplo. O en los ayunos que ellos tenían programados. Es decir, se abstenían. Pero lo que ellos hacían, decían todo lo contrario de la apariencia. Y aquí lo que Dios quiere es que más que apariencia hayan resultados. Por eso me encanta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pudiera ser dichos de los apóstoles, ¿cierto? Pero dice hechos. Porque con Dios son hechos, no dichos, no apariencias. Y esto que estamos mirando aquí, ojalá que se nos quede muy grabado y muy claro. No estamos diciendo no ayunen. Lo que estamos diciendo es, vamos a hacer el ayuno, número 1, con un objetivo. Y será válido siempre y cuando yo haga lo que Dios manda, antes de. O sea, en mí deben de haber resultados, deben de haber frutos que me acrediten como un verdadero cristiano. Y una vez que suceda, el día que yo haga el ayuno, justificado, ese día yo veré el resultado, como lo vio Esther, como lo vio Mardoqueo. Entonces, hay que poner cuidado. Ahora, luego da la enseñanza, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, no hagan como ellos. Ustedes no pretendan mostrar apariencia de humildad por el hecho de que no gustan alimento. Eso lo hacen ellos. Pero ustedes deben de, pues, mostrar lo que son. Para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay varias cosas que me llaman la atención, porque en este Sermón del Monte, Jesús dice, por ejemplo, acerca de la oración, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Cuando dé la limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Cierto? Aquí, con el ayuno, busca que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público y no pretenda la recompensa, el reconocimiento de los demás, que
qué piadoso es esa persona. Ayuna 3 veces a la semana. Él dice, si eso se lo dicen ellos, ya tiene la Ya tiene su recompensa. recompensa. Entonces aquí el llamado es, ¿qué recompensa quieren tener? El reconocimiento de la presunta piedad dada por los hombres o el reconocimiento de Dios. ¿Qué es lo más importante? A eso en sí es que llegue ese pasaje. Entonces recuerda, siempre se debe de ayunar por un objetivo. Por ejemplo, las iglesias debieron de promover mucho ayuno en el tiempo de pandemia. Era un luto mundial. Moría gente por toda parte. Las iglesias estamos llamados a ayunar cuando está amenazado la fe del cristianismo por las diferentes tendencias que van en contravía de lo estipulado por Dios. Eso debe de generar luto, dolor en el cristianismo. Se debe de ayunar cuando hay una tragedia en una familia. Por ejemplo, aquellas familias que tienen, se dice herencia, genética, a un problema de salud. Hace pocos días acá me encontré con una familia que sus padres murieron de cáncer, su hermano murió de cáncer y hay 4 de ellos con cáncer. Eso es más que suficiente para ayunar, ¿ok? ¿Cierto? Claro, pero otra cosa es, sí, hoy es el día tal, hoy hay ayuno, me voy. Sí tendrá sentido. ¿Por qué lo está haciendo? No estamos diciendo que no ayune. Estamos diciendo el ayuno es parte de la vida devocional del cristiano. Pero debe tener una razón y debe de hacerse como Dios manda. Imagínense nosotros enfocar una práctica cristiana, independientemente sea la de la limosna, la oración o del ayuno, que el Señor comienza a desglosarlas parte por parte, pero enfocarlas en lo que puede causar en lo exterior, ¿no? En el concepto de las demás personas. Y analizaba yo lo importante que se puede convertir para una persona el prestigio, ¿no? Claro. Al punto de dejar de comer, porque realmente eso es lo que están haciendo, por lo que piense otro, en un contexto religioso. No tiene nada que ver con el ser superior al cual profesa su fe, y lo digo de esa forma porque no sería, así dentro de esa forma de hacerse no entraría dentro de lo que es el cristianismo. Entra dentro de una egolatría o dentro de alguna otra cosa, pero no hace parte de eso. No hace parte del cristianismo. Pero mire los ejemplos tan grandes de ayuno que nosotros vemos en la palabra de Dios que generaron un resultado, pero que también muestra el detalle de la Biblia de que hubo un concepto social. Si usted ve, por ejemplo, a Ana, el mismo sacerdote genera un concepto por su ayuno. Claro. Pero muy lejos de lo que realmente era el motivo que llevaba a Ana a ayunar y por ende el resultado. Cuando el Señor Jesús dice en su sermón, ya tienen su recompensa, si probablemente Ana hubiera buscado una aparente piedad y una aprobación por el concepto del profeta, tan pronto el profeta hubiera emitido un concepto, ya deja de ayunar. Pero es que hay un motivo mucho más profundo que la lleva a ayunar, que le ha generado un malestar. Dependencia de Dios. Sí, señor. En un problema que no tiene solución humanamente. Sí, señor. A eso en sí es. Pero mire qué punto seguido, verso 19, pastor, mire lo que dice. Aquí es muy importante porque de alguna manera está ligado con lo anterior, ¿no? Sí. De alguna manera. Aunque el encabezamiento del tema va dirigido a un aspecto financiero, tiene su asidero allá o su nacimiento en lo anterior. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Al contrario, o mejor, o más bien, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe,
y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy importante que nos detengamos porque a veces los seres humanos tenemos una visión tan superficial, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado alguna vez en la iglesia? El proyecto de vida de la gente. ¿Cuál es el proyecto de vida de la gente? Común y corriente. Pues estudiar, ser un profesional, organizarme, tener una empresa, alcanzar una pensión, terminar mis días. Ya. Entonces, por eso la gente se preocupa tanto por eso, por lo material, por lo tangible, por lo que puedo decir tengo. Pero resulta que Jesús a los herederos o a los ciudadanos del reino los lleva a que piensen un poquito más allá, a que se den cuenta que los verdaderos tesoros que tienen sentido no son los del banco X, Y o Z, sino los que se hacen allá, en el cielo. Por eso él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, y explica el final de esos tesoros, la polilla y el orín y los ladrones. Podría uno pensar que en relación con los tres ítems que estaba tocando previamente el Señor Jesús, el objetivo o lo que ellos buscaban realmente pues era el reconocimiento de la gente y la piedad, y a eso se le podría denominar de algún modo como un tesoro para ellos, la imagen. Eso, el la imagen de prestigio, piedad era el reputación. objetivo que ellos intentaban alcanzar a través de esas tres prácticas, ¿no? De la limosna, de la oración y del ayuno. Y él les dice como, no, pues eso es plenamente terrenal, no busquen ese tipo de cosas, sino que levanten la mirada y observen que hay un fin mucho más interesante, superior a ese, y es pues en el cielo. Y la verdad es interesante el verso 21, ¿no? 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está. ahí estará también su corazón. Entonces la pregunta sería ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Busca los aplausos, los reconocimientos? ¿Lo que atesoras es la fama? ¿El prestigio? Hay gente dentro de las comunidades cristianas que ya los tienen como designados para determinadas funciones. Yo me di cuenta de un caso interesantísimo. Hay una persona que está enferma en un departamento en una ciudad de Colombia. Ahí está la iglesia, y no una, muchas iglesias. Pero han oído decir que fulano de tal que está en otro departamento puede sanar a esa persona. Entonces hacen el proyecto para traer al sanador desde por allá. O sea que ese hombre había ganado ¿qué? Prestigio. Ese era el tesoro que él tenía. Y a eso es lo que Jesús dice, ese no sirve. Porque ese la polilla y el orín lo corrompe. Preocúpese por un tesoro en el cielo, el que viene de parte de Dios, el que podemos atesorar en Dios. Es que imagínese lo vulnerable, aludiendo a que en la forma de la predicación de Jesús siempre está haciendo un paralelo y una comparación, ¿no? Entre la tradición y entre lo nuevo que él está trayendo. Entonces, imagínese lo vulnerable de un carácter de un fariseo, de un judío, que ha puesto su corazón en los tesoros que la polilla y el orín corrompen, lo tangible, lo efímero, lo vulnerable que es su carácter, que hoy dice, claro, que hoy dice sí, pero que si yo le doy un concepto favorable de sí mismo, entonces cambia su opinión y dice no. O si dice no y probablemente hay alguna recompensa o una remuneración para que cambie su opinión, la va a cambiar. Estamos hablando de hombres de doble moral. Pues mire que el salmista en el Salmo 146, ¿qué decía? No comience en príncipe ni en hijo de hombre, no hay en él salvación. Jeremías capítulo 17, verso 5. Así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando las personas necesitadas
confían en la imagen, en la apariencia de otra persona, por lo que ellos, entre comillas, dicen que hacen, pues lo más seguro es que se pueden quedar defraudados. ¿Por qué? Porque el ser humano está limitado. Entonces, cuando alguien confía para solucionar el problema que tiene en la imagen que otro tiene y que quiere que venga porque supuestamente es el que le soluciona la dificultad, pues si no puede ir, ¿qué va a pasar? Pero cuando las personas aprenden a tener su tesoro en Dios, pues Dios sí está en toda parte. Él sí tiene el control. Él sí puede. Para Él no hay fronteras, ni hay vías obstruidas, ni hay paros armados. Para Él todo está a su alcance. Por eso, la mejor imagen que usted puede buscar es la que Dios tenga de usted. Porque si Dios ve que usted es un verdadero hijo, el problema está solucionado. Claman los justos y Jehová los oye. Clama a mí y yo te responderé. Porque todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. La imagen que yo debo de buscar no es la que tengan los hombres de mí. Es la imagen que Dios tenga de mí, la que tiene sentido. Ese es el verdadero tesoro. Y no, es que eso es muy diciente, ¿no? Porque nosotros de algún modo hemos caído en el error. Claro. En el error de generarnos un concepto acerca de alguien en relación con lo que hace. Y esperen, me hago entender un poco. Entonces nosotros hemos categorizado de algún modo la piedad de alguien alrededor de su accionar en un servicio que es visible, por ejemplo. Entonces nosotros pensamos que quien más hace en relación con alguna actividad propia de nuestra comunidad religiosa es alguien que factiblemente tiene mucha mejor relación con Dios que la del resto. Y nos olvidamos que de algún modo, y es interesante porque dice el texto que corrompe, ¿no? Puede terminar dañándose el corazón de alguien como consecuencia de esa desviación alrededor de su objetivo en relación con lo que hace. Y bueno, casos por montón hemos visto de personas que externamente parecen ser, pero su corazón no es. Así es. Y que en algún momento uno puede pensar, no, qué interesante lo que hace, pero cuando el corazón se ha dañado, pues termina siendo fútil cualquier expresión externa que uno puede ver muy agradable en relación con la piedad, pero que en el fondo no tiene nada que ver con un verdadero corazón transformado por Dios. Marcos capítulo 7, versos 6 en adelante, Jesús precisamente hace alusión a eso. Él dice que este pueblo de labios me honran, pero el corazón, ¿a dónde está? Lejos. Lejos. Es importante que entendamos que con Dios no sirven las apariencias. La oración del publicano y el fariseo se lo dice todo. Había uno que aparentaba ser, pero no era. Y otro que demostraba lo que sí era. Siempre será mejor, entre paréntesis, pensar de que, venga, este tipo es un modelo, pero esconde una cantidad de difuntos, como dijo Jesús, ¿no? San Mateo capítulo 23. Son sepultos blanqueados. Exactamente. Mientras que el otro, sí, se podía saber quién era, porque él no estaba disfrazando. Simplemente le dice a Dios, vea, esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo tengo. ¿No le parece importante? Claro, el valor de la sinceridad, ¿no? Claro. El valor de la sinceridad ante un Dios que lo conoce todo y conoce la intención por la que yo vivo o hago. Entonces, recuerde, la mejor imagen no se da cuando le muestro al mundo
que ayuné. La mejor imagen es la que usted debe de tener en la presencia de Dios. Que Dios diga, este es mi hijo. Que Dios diga, por ejemplo, de usted lo que Dios dijo de Abraham. No puedo ocultarle a Abraham, mi amigo, lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra cuando yo sé que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos el camino. Dios conoce. Entonces, a mí no me sirve de nada que en la iglesia digan que yo ayuno y que soy un hombre consagrado, cuando Dios está diciendo otra cosa. Fariseo, hipócrita, sepulcro blanqueado. Es preferible que en la comunidad no tengan ese alto concepto según mi apariencia, pero que Dios diga, caramba, me ha probado finura este hombre, en las buenas y en las malas. Ahí siempre está. Y eso es lo que las personas debemos de preocuparnos, por lo que Dios piense de mí, por el concepto que Dios tenga de mí. Yo me imagino, por ejemplo, a Dios observando el manejo de los 3 amigos de Daniel, o del mismo Daniel en Babilonia, ¿cierto? ¿Para qué una buena imagen en Filipo si Pablo no hubiese sido lo que era? Pero, aunque gozaba de desprestigio en Filipo, pues lo perseguían por causa de la predicación, ante los ojos de Dios estaba bien, a tal estado que oraban y cantaban y los presos les oían. Y ustedes recuerdan el milagro que pasó y cómo comienza la obra misionera en Filipo. En síntesis, pudiésemos decir que el mejor tesoro que usted y yo podemos hacer es el de alcanzar que Dios me reconozca como lo que yo debo de ser, un hijo de Dios. Es el tesoro más grande. Por ahí un himnólogo dice, no importa que yo aquí no tenga un hogar. Lo que me importa es el hogar celestial. Allá, la imagen, la eternidad, el gozo de mi salvación, lo que yo voy de verdad a disfrutar, que es el reconocimiento de Dios acerca de mi función en la tierra, que para eso es precisamente el tribunal de Cristo, para reconocerle al creyente su buen proceder aquí en la tierra, y no para mostrarle a Dios de que yo soy, sino que Él diga, Carlos es, Felipe es, Ezequiel es. Para dar a cada uno según sea su obra, dice el texto, no, y factiblemente podríamos decir lo que decía en algún momento el pastor Darwin, y es que aquí el día habrá muchas sorpresas. Quien valora y quien clasifica o quien tiene la autoridad para decir es o no es, en ese momento es Dios mismo. Es Dios mismo el que valora realmente lo que hubo en el corazón, la intención con la que se hicieron muchas cosas, ¿no? Pero mire que nosotros lo hemos planteado desde el punto de vista de que el prestigio o los halagos de la gente pudieran causar un efecto en la persona, que pudieran llevarlo a inclinarse solamente a eso. Pero probablemente puede haber el cristiano que, por no tener ese reconocimiento, ese halago, y no tener un prestigio por lo que hace, un reconocimiento público, desfallece en su ánimo y en su quehacer cristiano, ¿no? Y valga la pena hoy llevarlo a cabo. Sí, porque dentro de la comunidad no se le tiene en cuenta. Algo así. Porque se reconoce a otro y a él no. Ahí ya hay un problema que yo lo he manejado desde 3 puntos, los cuales los cristianos no debemos de tener. 1, complejo de superioridad. 2, complejo de inferioridad. Y 3, complejo de culpa. Son 3 cosas que ningún cristiano debe de tener. Y creo que cuando Felipe habla de los que se pueden desmotivar porque no son reconocidos, porque no gozan de imagen en la comunidad,
Pues son personas que tienen complejos de inferioridad. Y resulta que si de algo debe de estar cierto el creyente, es que en Dios todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Las instituciones pueden pintar paredes y dejar otras sin pintar, pero no dejará de ser una pared. No, y aún así lo seguirá, lo que hace lo está haciendo por ganar algún concepto. Exacto. Y se va a esforzar por eso y no por realmente agradar al Señor. Necesitamos que las personas hagan las cosas no pensando en el reconocimiento del hombre, sino que lo hagan como ejercicio de su vida cristiana. Que yo no haga las cosas para que me digan qué fiel es, qué consagrado es, sino más bien para que Dios se agrade de mi proceder, independientemente de lo que otro piense. A mí me debe preocupar es qué piensa Dios de mí, cómo es mi comunión con Dios, cuál es mi vida de fe. ¿Ya? Eso es lo que me debe preocupar. Imagínese, a mí siempre me ha impactado mucho y factiblemente Job no se hubiera enterado de eso. Probablemente Job no creo que se haya enterado de eso, pero yo veo en la palabra del Señor que Dios presume de Job, ¿no? Un Job próspero en su momento más cumbre, ¿no? Claro. Que lo tiene todo. Sin embargo, no hace alarde de eso. No hace alarde de eso y no es todo para Job. Y la razón de poder nosotros entender eso es lo que Dios hace y es presumir de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Él es así. Y da una descripción. Que tiene Dios de Job. Job ante Dios, sí, Señor. La imagen que tiene Dios. Y que Job tiene amigos, ¿no? Que generan un concepto, pero ese concepto para Job no es tan importante como el que realmente se puede generar en Dios de Job. La riqueza de Job estaba en el concepto que Dios tenía de él, a tal estado que Dios le dice a Satanás, mire. Sí lo ha considerado. Sí se da cuenta. Algo así como, de alguna manera, no sé, es como una indirecta, ¿no? Tú que lo tenías todo y no fuiste capaz de ser bien. Pero vea, no ha visto. Y no, pues es que yo no tenía los privilegios que él tiene, ¿no? Venga, diga. No, que si tocas esto, aquello, lo otro. Vaya. Qué imagen la que tenía Job. Qué buen concepto el que tenía Dios de Job. Qué bueno que su tesoro sea ese. Que Dios piense de usted y lo pueda mostrar a todas las potestades para decir, este es un verdadero hijo de Dios. Que eso es lo que Dios ha hecho con Job. Y usted encuentra que al final Job prueba finura. Porque en el momento más difícil, él pudo rendirse ante la presión de sus presuntos amigos y de su propia mujer. Él pudo rendirse. Pero él simplemente dice, Jehová dio, Jehová quitó. Como cualquier mujer necia has hablado, solo recibiremos el bien y no el mal. Y dice la Biblia, y a pesar de todo eso, no pecó. ¿Qué tal esa imagen? Diferente a estos señores que aparentaban, que creían que su riqueza era la fama, el reconocimiento social, cuando eran unos desconocidos del que sí de verdad debían ser conocidos. No interesa. En los edificios hay estructuras invisibles sin las cuales el edificio no estaría en pie. Eso es usted en la casa de Dios. Puede ser que el pastor no lo tuvo en cuenta para un cargo, ¿verdad? No lo menciona en las reuniones. Pero usted es una pieza clave en el edificio que es la iglesia. Porque es una persona que da ejemplo con su vida cristiana, que intercede en todo tiempo. No recibe aplausos, pero es escuchado por Dios. Y eso es lo que va a importar aquí. Y eso es lo que vale la pena. El reconocimiento del hombre son como las coronas de laurel en los atletas en el tiempo griego. Verdes cuando termina y llega la noche y se marchitó y se acabó. Pero usted y yo estamos luchando por una que no es corruptible,
que es incorruptible. Y en este caso, ese mejor tesoro es alcanzar que Dios diga de usted, como dijo de Job, no has considerado a mi siervo. Contra todo pronóstico, Job le probó a Satanás que en medio de los ataques más feroces no hay manera de hacerle cambiar de pensamiento acerca del Dios a quien adora. Y Dios le probó a Satanás de que los hombres, a pesar de y por encima de, sí pueden ser fieles a Dios. La mejor riqueza de Job era la relación que tenía con Dios. Si logramos tener una buena relación con Dios, lo tenemos todo. Y a esa conclusión llegó Pablo un día cuando dijo, sea que viva, o sea que muera, soy del Señor. El tiempo se fue. Sí, hermano Carlos, pero muy, muy importante para cerrar como esta parte, entender que esas acciones alrededor de esas prácticas cristianas deben estar enmarcadas es en lo que ocurre en nuestro ser interior, en nuestro corazón, y no en lo que externamente podamos querer mostrar a través de ellas. Un corazón transformado por Dios, ¿no? Claro. Aparte de, si lo quitamos de ahí, pues encontramos que la palabra del Señor nos va a decir que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Pero cuando hay un nuevo nacimiento y cuando ese corazón es impactado por el Señor, lo que haga o lo que salga de ese corazón va a ser como dice la palabra del Señor, del buen tesoro de su corazón, entonces sácalas. Es que hay algo que, a manera de conclusión, el mejor tesoro es lo que Dios piense de usted. Porque si Dios tiene un pensamiento desagradable de usted, aparente lo que sea, será un sepulcro. Pero si Dios tiene el mejor concepto suyo, así sea un leproso, estará en el seno de Abraham. Nos vamos, mi estimado.